justifica no convence. Bueno, pero yo voy a tratar de justificarme diciendo de antes. Alguna vez escuché por ahí a alguien que decía que el que justifica no convence. Bueno, pero yo voy a tratar de justificarme diciendo de antemano que esta charla debería durar por lo menos una hora, por lo rico de la temática que seguramente va a exponer nuestro invitado. Me voy a justificar con decir que vamos a tener poco tiempo, pero muy interesante charla. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, estamos ya con la presentación formal hecha. Voy a llevarte por distintos lugares en los que por ahí muchas personas que no han estado ahí, obviamente no lo sienten, no lo dimensionan, pero en ese lugar tan crítico en el cual vos te encontrás casi todos los días, o sea, es un lugar que te convoca a diario, el de salvar vidas, rescatar personas o acompañar. Bueno, el momento crítico de estar en coma. ¿Cómo son los sentimientos de los pacientes? ¿Cómo viven ese minuto que puede ser el minuto final o el comienzo de una nueva vida? Bueno, muchas gracias por la pregunta muy profunda y muy humana, que muchas veces son cuestiones que no nos preguntamos de nuestra práctica como médicos del día a día, ese enfoque tan humano. Yo soy neurofisiólogo clínico y mi función es ver cómo se comporta el cerebro, el sistema nervioso central y periférico durante distintas patologías. Muy frecuentemente, por los tiempos que lamentablemente corren, tengo que estudiar pacientes que se encuentran en estado de coma y realizarle unos tipos de estudios en donde medimos cómo su actividad eléctrica cortical se va modificando. Eso sirve para ver si el paciente, para ponerlo en términos fáciles y aterrizables, si ese paciente, esos parámetros cerebrales están mejorando, están empeorando, si hay que modificar algo en cuanto a la alimentación, la resistencia respiratoria mecánica, si hay que hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico, si está faltando una irrigación sanguínea y demás. Muy técnico y muy médico. Inclusive en aquellos pacientes que pueden llegar a ser candidatos a donación de órganos, tenemos que asegurarnos efectivamente que ese cerebro no sea viable. O de repente saber cuando un paciente tenemos que quitarle la respiración mecánica porque ya su cerebro está despierto, por más que el paciente no se pueda mover. Eso desde el punto de vista médico. Pero muchas preguntas que me han hecho ya a nivel personal, y esta medicina blue, digamos, donde todos los familiares o conocidos te empiezan a consultar, la pregunta que he recibido muchas veces es, mi familiar que está en coma, ¿realmente siente, me escucha, tiene sentido hablarles? Y bueno, preguntas que uno en el día a día no se hace y sí tiene la ciencia respuestas para dar a esos familiares de esa pregunta. Los pacientes que están en coma, primero definir lo que es el coma. El coma es una desconexión parcial con el entorno. Hay distintos grados de desconexión. Hay desconexiones muy ligeras y hay desconexiones muy graves. Entonces, lo primero que hay que decir es que no todos los pacientes en coma son capaces de escuchar, de ver y de sentirnos. Claro. Pero sí una gran mayoría. Y es ahí, ¿cómo lo detectamos nosotros? A través de esos cambios que se producen en la actividad eléctrica cortical, un estudio específico que se llaman potenciales evocados, vemos a través de un estímulo táctil, visual o auditivo si se producen cambios en la actividad eléctrica cortical. Muy llamativo es que pacientes en coma, por ejemplo, cuando los llamás por su nombre, desarrollan una actividad cortical completamente diferente. Se desarrolla una onda que se llama P300, por ejemplo, para poner un ejemplo, que inhibe todo el resto de la actividad cortical. Qué importante un paciente en coma llamarlo por su nombre. Un paciente en quirófano, hoy acabamos de hacer, te estaba comentando fuera de cámara, un chiquito, ¿sabés cómo lo despertamos de la anestesia de ese chiquito? Llamándolo por su nombre. Claro. No responde al dolor, no responde si lo cacheteamos o lo zarandeamos, pero cuando lo llamamos por su nombre, es una identidad. El chiquito abre los ojos. Claro. Entonces hay un límite en donde la ciencia puede llegar. Yo puedo detectar si el paciente está escuchando. Hay una especie de zona, una nebulosa que no sabemos si lo que está escuchando le llega. Hay muchos, a lo mejor, telespectadores que pueden estar escuchando, pero no les llega. Sí, escuchan a alguien que está hablando, escucha ruido, como un paciente dentro del quirófano, escucha que el cirujano le pide una pinza instrumentadora, pero esa información no se procesa. Claro. Sin embargo, hay algunas características dentro de su actividad cortical que nos permite saber que ese sonido, que ese estímulo le llegó más profundamente, a nivel más cognitivo. Así ustedes van elaborando un diagnóstico y ven si la situación es más favorable, si hay una evolución. Yo siempre, por ahí un poco, ¿no?, por la
proximidad a la música. Uno lo tiene a Gustavo Cerati como un caso emblemático de ese apagón, como se le llama tal vez, lo digo en términos no científicos obviamente, al cerebro ese como en pausa, que fueron varios años. Yo escuché que mucha gente le iba a cantar, sus pares, y mostraba algún tipo de estímulos. Obviamente después el final no fue el esperado por todos, pero ese es un caso como más mediático, más conocido. Pero ¿qué nos podés contar de eso y de otras cosas que de alguna manera tuvieron final feliz? Bueno, aquí hay que dividir primero dos grandes vertientes. La ciencia mía es pura y dura y es científica básica. Pero lo que quiero tratar de unir es tender un puente entre la parte humana, que es a donde va tu pregunta. Efectivamente nosotros vemos que hay algunos cambios, no solamente de la actividad cortical, sino respuestas de la frecuencia cardíaca, respuestas autonómicas, de las cuales podemos inferir que esas respuestas llegan más allá, ¿de acuerdo? Sí, todos estos estudios obviamente apuntan a un diagnóstico, a saber si un paciente está empeorando, está mejorando, tiene sentido seguirle hablando, tiene más sentido hablarle que nunca porque está perdiendo capaz que esa capacidad de audición. Si un paciente que está en coma, cuando se va a despertar va a poder mover y sentir, o sea, hay una parte médica fría que es más para el pronóstico y el tratamiento del paciente. Pero no me quiero ir por la rama médica porque estamos en un ámbito no científico. Yo me quiero ir por una rama más humana. Tiene todo el sentido del mundo y es prácticamente obligatorio hablarle a los pacientes que tienen alterado el estado de conciencia. Porque es el único nexo, el único cordón umbilical que los une con la vida. Mover puede mover un paciente inclusive muerto. Vos le aplicás, como el profesor Luigi Galvani demostró hace muchos años, aplicás una corriente eléctrica a un paciente muerto y se va a mover. Pero sentir es inherente a la vida. Y ese ejercicio de sentir es obligatorio para un paciente que se va a recuperar, un paciente que está luchando por recuperarse, o para un paciente que se quiere ir, que por lo menos que se vaya escuchando a los seres queridos. Porque el oído es el último sentido que se pierde. Vos que sos músico sabés que el oído es un sentido especial y diferente. Diego, te pregunto porque lo que hablamos seguramente tiene que ver más con la prepandemia, pero en tiempos de pandemia, donde uno en una situación tan compleja como es un estado, bueno, en coma, justamente los pacientes en estado de coma, ¿cómo sobrellevan esta tremenda, a ver cómo decirlo? Los familiares no pueden ir, no pueden acompañar, no pueden tender la mano, el abrazo, el acompañamiento, porque una situación de pandemia o prácticamente nos imposibilita, nos aleja de ese acompañamiento que a veces es es la parte humana que justamente acompaña a veces el tránsito de esta enfermedad o de esta situación médica, ¿no?, del paciente. Bueno, acá otra vez dos grandes mundos. Uno es el mundo del paciente que por primera vez en la vida se ve cara a cara una situación extrema, que para mí, como estoy acostumbrado por mi trabajo, es habitual lidiar con la enfermedad. Pero hay pacientes de todas las edades que se ven por primera vez al borde de situación que pone en riesgo su vida. Entonces, una cosa es el mundo del paciente en donde tiene su estado de conciencia alterado y no termina de ser consciente de todo lo que pasa. Hay otra cara, que es la que más me afecta, o que más la veo que se sufre, y son los parientes que están afuera, por eso son digo, conscientes. Tanto para el paciente, tanto como para los parientes que no pueden ingresar a la habitación y acompañar, y el abrazo, y tender la mano, o llamarlos por su nombre. No hay nada de eso, no existe. Está muy restringido y yo trato a ver, es una medicina muy institucionalizada donde se ha deshumanizado mucho. Esto es una autocrítica que hago como médico para toda la profesión médica. Tenemos que bajar de nuestras superespecialidades y volver a comunicarnos con los pacientes. Brevemente te quiero poner un ejemplo. El otro día salía de una cirugía muy compleja en un hospital muy famoso con nombre de un país europeo, no vamos a decir más. Nada mejor que lo cotidiano, para que los chicos, los jóvenes y los no tan jóvenes que están viéndonos... Para que tomen nota de que como nos vemos en una obligación, de que parece que cuanto más especializados somos es mejor, y yo quiero desandar la especialización, y si estuviera en foja cero, antes de empezar a estudiar medicina, me hubiera encantado que alguien me hable con esto que voy a expresar ahora. A ver. Es como que la moda es especializarte, en cuanto más especializado estás mejor. ¿Pero sabes lo que falta? El médico de familia, el médico de medicina general, el médico que se comunica con la gente. El otro día salí del hospital y había dos grandes filas. Pregunté al de seguridad, ¿para qué son estas filas? Una era para un hisopo, para hisoparse, y la otra para ver al médico. ¿Sabes qué fila se llenó primero? Sí, me imagino. La del hisopo. Claro, sí, la de mayor demanda en esta época. Yo me pregunto, ¿en qué momento como médicos hemos perdido la capacidad de comunicar con los pacientes, de comunicar de cosas básicas? A mí me están lloviendo llamados
de conocidos, de familiares, de amigos que me preguntan, tengo un familiar en terapia intensiva, ¿vos podés interiorizarte de algo? ¿Qué tengo que hacer? Están muy desorientados y faltos de información de lo que y faltos de fe en lo que la institución le pueda. Es como que se enteran de lo que les pasa a través de la tele o a través... y no tienen ese asesoramiento humano de alguien que está dentro de la medicina. Entonces lo primero que digo es, lo que falta es lo básico, la esencia, volver a ser médicos. Claro. Después hablamos de especialidades, subespecialidades, de todo lo que quiera. Pero lo primero que yo noto es que hay una gran tristeza y la gente está como perdida porque no tiene ese asesoramiento del médico de familia, del médico conocido. Si vos te querés hacer una carrera, a los jóvenes les digo, y especializarte, subespecializarte, lo lograrás. Hasta terminar siendo un completo inútil, que sabe mucho de algo chiquitito así, pero a la hora de comunicarle qué le pasa a tu papá o tu mamá si te escucha cuando está en coma, no sos capaz ni siquiera de transmitirlo porque balbuceás y decís cosas científicas que no tienen sentido para la persona que te quiere escuchar. Entonces, aprender a desandar el camino. Y si vos empezás a hacer un camino dentro de la medicina, nunca te olvides tu esencia. Vas a ser médico, vas a hablar con gente, vas a atender personas. Después nos volvemos a estudiar de Harvard, de Michigan, de lo que vos quieras, de la mitocondria, del ciclo de Krebs. Pero primero tenés que nunca olvidarte de que vos vas a ser médico. Y tratar de hablar, de comunicarte simplemente con la gente. Ese es el aspecto humano tan necesario que no hay. ¿no? Y de proximidad y de acompañamiento. No y si vos tenés eso, si lo querés ver desde un punto de vista empresarial, arrasás a la competencia porque no hay. Claro. No hay gente humana en la medicina. Es como que te... Sí los hay, perdón. Sí, pero es como que están absorbidos por el sistema. Totalmente. Están opacados por el sistema. Vos te preguntas, ¿qué tal es el hospital italiano? ¿Qué tal es el hospital? Te preguntan, ¿qué tal es el doctor tal? Claro, no es personal, sino más corporativo. El hospital, qué sé yo, Plan italiano, lo que sea, es un edificio. Y está hecho por personas también, claro. Pero no es el hospital. Exacto. Es como que digo, ¿qué tal son los pacientes del hospital tal? No me preguntas. Hay cientos y todos con patologías Claro, no distintas. es así. Entonces esa pérdida de individualización. Es un lindo mensaje. Sí. Y hablando del sistema, el sistema te expulsó, lo elegiste, te fuiste del país, dos por uno, hacemos un 2 por 1. Dos por uno, no sé el tiempo como vendrá. No, vamos bien. Te fuiste del país, te pregunto por qué, y también volviste 15 años después y te pregunto por qué. ¿Tenés 4 horas más de tiempo? No, bueno, tratá de resumirlo y otro día hacemos una... Te invitamos el año que viene. Dale, bueno, encantado. Bueno, el tema es, a ver, cuando yo me formé, primero vivía consumiendo el mensaje, Argentina es una porquería, todos moriremos, esto explotará. Hay un déjà vu, hoy te cuento. Bueno, casualmente. Bien. Yo vengo escuchando los mismos periodistas, los mismos gente. Comunicadores, del bar de la esquina, el mismo jefe de médicos que me dice esto es una porquería, esto no sirve para nada, el director del hospital. Me fui 15 años, es verdad, yo me fui, te digo la verdad, primero me sentí muy orgulloso de mi Universidad de Buenos Aires. ¿A España? A España. Bien. Primero, yo estoy muy agradecido a la formación. La Universidad de Buenos Aires estoy orgullosísimo porque si no, yo estuve con los mejores del mundo. De hecho, acá en Argentina hay uno de los mejores laboratorios de neurofisiología a nivel mundial y nadie lo conoce. Sin embargo, a nivel del resto del global mundo son conocidos. Claro. Yo me formé con ellos. A mí ellos me pagaban una beca para darle de comer a ratitas y trabajar dentro de lo que era el área de investigación. Porque yo no me podía pagar la facultad. Entonces tengo que buscarme la vida. Y la facultad me pagaba para estar con los mejores. A partir de ahí estoy orgullosísimo. De ahí en adelante, a la hora de trabajar y de seguirme capacitando, ahí empecé a encontrar primero mucho desánimo, falta de incentivo, falta de... Bueno, y viví comprándole todo lo que todos decían. El futuro está afuera, en el extranjero, bueno, listo, vamos afuera. Y averigué una de las mejores instituciones, casualmente estaba en España, yo no sé muy bien inglés, pero en España tenía posibilidades de dar un examen, estaba dentro de las Islas Canarias uno de los mejores hospitales que se estaba construyendo. Sí. Gigantesco, con obra pública, no sé si te suena algún lado eso, enorme hospital con los mejores equipos y te dan equipos de avanzada de todo lado de Europa y del mundo. Di el examen, me preparé un año, entré a ese hospital y me formé y volví a tener la oportunidad de trabajar con los mejores. Hasta ahí muy bien. Hice mi vida allá. Llega un punto en que donde vos, cuanto más querés, si vos no querés progresar, y hago una experiencia personal, si vos no querés seguir progresando, podés quedarte donde estás. Pero si vos el día de mañana querés progresar a muchos niveles, a nivel científico, a nivel económico, a todos niveles, te vas encontrando con techo de cristal para gente que no es local.
Yo soy ciudadano español, pero tengo un acento que nada que ver. Y esto es como dice, no sé, puedo ser poco políticamente correcto. Te voy a decir algo sincero para los chicos. Acá se critica mucho la corrupción, que nadie cumple las reglas y demás en Argentina. En Europa yo fui a cumplir hasta la última regla que había y me aplicaron el reglamento a rajatabla. Acá la corrupción, ese desorden es más democrático. Allá, si vos vas a jugar a fútbol, te cobra el penal, la posición adelantada, todo. Claro. Y al otro no le cobran nada, al local. Y en un momento vos te planteas, ¿estoy jugando al fútbol realmente o no? Claro, con reglas poco claras. Cuando vos te aplican el reglamento, porque allá, digamos, saltarse las reglas no es democrático. Allá no es que se cumplen las reglas, allá te hacen cumplir a vos y son muy rígidos también con algunos de ellos mismos. Pero hay otros que se las saltan, ¿eh? Entonces empezás a ver esa frustración, esa doble vara, claro. Y eso pasa a nivel científico. Yo tengo 2 patentes de invención, hice investigación, y veía cómo mi trabajo de investigación, siendo admitido por ellos, está muy bien lo que vos hacés, está muy bueno, buenísimo, pero de repente avanzaba otro que era, no sé, que no le llegaban a los talones. O sea, todo muy lindo, pero... Empecé a encontrar techos de cristal y llega un momento que está muy lindo, pero todo cumple un ciclo. La escuela primaria no es para estar todo el día en la escuela primaria, cumple un ciclo. La escuela secundaria, la facultad, todo cumple un ciclo y esos trajes te van quedando a veces chicos y uno quiere seguir progresando. Por otro lado vi que lo que yo aprendí allá, a nivel clínico, acá en la Argentina no estaba, y vi una oportunidad también. Me sentía también como obligado con la formación, con la facultad, de devolver de alguna manera lo que había recibido por lo que me habían pagado a mí. Y es una oportunidad también de aprender algo distinto allá, vengo a hacerlo acá. Fundo una fundación de neurofisiología clínica, doy cursos de formación, implementarlo de alguna manera en Argentina. Y lo que allá me costaba, a lo mejor en algún punto, avanzar 2 metros, mucho tiempo, acá, gracias a lo que uno aprendió, gracias a los contactos que uno tiene y que deja buen recuerdo, acá andas como una autopista. Claro. Entonces, chicos, cuando se vayan a ir a emigrar, si alguno se quiere emigrar te enriquece, pero también es morirse un poco. Vos no vas a estar de 0 a 0, vas a arrancar 20 puestos atrás allá. Nadie te va a conocer. Acá voy a cualquier quirófano, como fui hoy, con un neurocirujano por primera vez y ya tenemos un referente en común del cual volver a hablar. Un profesor, un aula, tenemos algo en común. Allá vos vas y no te conoce nadie. Claro. Entonces, cuando vos te amputan el pasado, es morir un poco. Entonces, Europa es una excelente experiencia, pero como todo tiene un ciclo. Tiene cosas buenas y malas. Último mensaje, es riquísimo, podemos seguir horas y horas hablando de tu experiencia en el Liceo Militar. ¿Me contaron? También estuve en el Liceo Militar, ¿Sí? exactamente. Eso, rapidito, como formación, como... Bueno, ¿Qué quedó y qué recuerdos? Bueno, te queda una sensación es que, claro, para mí lo normal es estar adentro. Entonces cada vez que me encuentro con alguien, tú me dices, ¿cómo es estar afuera? Claro, bueno, por eso. Es un poco el cómo te fuiste y por qué volviste. Claro, es raro. Para mí lo normal era formar parte de una escuela militar. Lo que queda claro es que no sos estático, estás en movimiento y haces honor a la vida, porque la vida es eso. ¿No? Sí, y eso es lo que quiero transmitir. Cada uno tiene que hacer su propio camino. Mensaje para acá los jóvenes líderes. Bueno, cada uno haga su propio camino, escuchen distintas experiencias de vida, no se casen con ninguna. Como súper resumen, yo creo que para un emprendedor argentino no hay nada mejor que Argentina. Yo cuando volví acá, a mis amigos emprendedores argentinos les fue mucho mejor que a mis amigos emprendedores que emigraron. A los empleados argentinos que trabajaban en relación de dependencia tal vez no les fue tan bien como los que trabajaban en relación de dependencia allá. Son 2 universos distintos, es bastante más compleja la realidad. Yo hoy, después de haber estado 15 años en Europa, decidí volver a Argentina. Obviamente no soy el mismo que se fue, obviamente tengo otras herramientas, me siento muy cómodo y a día de hoy no me volvería a ir a pesar de que todo el mundo me diga que esto no tiene futuro, voy a apostar acá. Tiene futuro, seamos optimistas y seamos utópicos, tal vez. Yo soy consecuente con lo que digo. Está muy bien. Yo tengo las valijas bastante chiquitas. El que se va una vez tiene valija rápida. Y me han ofrecido irme por mucho dinero afuera, a otros países que no viene al caso que te cuente. Pero ¿sabes qué? Yo hoy elijo estar acá. Voy a decir algo que no suene fuerte ni malo, ¿eh? Voy a decir esto. Ojalá nunca nos encontremos en un quirófano y sí en un café. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.